Buenas tardes, profesor Ramiro. Mi nombre es José Leonardo Parra Corzo. Soy estudiante de la materia de Criminología y el día de hoy vengo a hacer la exposición del segundo parcial con base en las teorías de la anomia de Emil Durkheim y Robert King Merton. Para empezar entonces me parece importante dar una breve explicación del surgimiento de este término. En un primer momento, Durkheim, quien entre otras cosas es considerado como uno de los padres fundadores de la sociología, junto con Karl Marx y Max Weber, introduce el término en dos de sus obras. La primera va a ser La división social del trabajo de 1893 y la segunda va a ser el suicidio. Este concepto básicamente se da para la tendencia transgresora de las reglas en un individuo. En un segundo momento va a llegar Robert King Merton, quien fue un sociólogo norteamericano, y en su obra La estructura social y la anomia de 1938 va a profundizar en este concepto y le va a dar un desarrollo distinto al de Durkheim. Vamos a ver el estudio de las teorías de la anomia en el Estado social de derecho. Para empezar, me parece importante comentar un poco qué es el Estado social de derecho y cuáles son sus objetivos. Ese Estado es básicamente un Estado que está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado. ¿Sí? Es un Estado que se encarga de promover condiciones de igualdad social y de vida. Se aleja un poco de los conceptos del capitalismo salvaje y del neoliberalismo y mantiene los derechos humanos como universales e incerciorables. Esto es muy importante. También mantiene a los políticos y a los servidores públicos como los encargados de promover y hacer cumplir estas condiciones y estos objetivos que se tienen ya dentro de la Constitución política. Los valores dentro de nuestra Constitución son básicamente la salud, el trabajo, la vivienda, la educación, la alimentación, entre algunos otros más. Mientras que los principios los podríamos encontrar desde el artículo 1 hasta el artículo 10. Pero ¿qué es lo que pasa entonces en la aplicación de la teoría de la anomia al Estado social de derecho? Digamos que en las teorías de la anomia se nos dan unos fines sociales, ¿sí? Unos fines que son legítimos y que están institucionalmente marcados, ¿sí? Estos fines en este caso, en el caso de la Constitución, vendrían a ser estos valores y estos principios que acabo de mencionar. También encontramos que al ser una sociedad marcada en clases, se deben promover entonces condiciones que, como ya lo decía anteriormente, deben ser por los políticos y por los servidores públicos. Deben promoverse unas condiciones y unos medios legítimos para que se puedan, llegar a alcanzar estos fines que están marcados dentro de la Constitución. Cuando estos fines no se dan, pues básicamente eso se comienza a desmoronar, se comienza a deshacer el objetivo de cumplir esto para toda la sociedad y solo se queda en algunas clases sociales. Por lo general son las clases altas. Eso conlleva entonces a que se incentiven no solo la delincuencia, sino también las desigualdades sociales, los conflictos sociales, la pobreza, y que estas mismas clases sociales se comiencen a ver mucho más marcadas. Veremos ahora entonces específicamente dónde surge la criminalidad en la inaplicabilidad de los derechos, los valores y los principios constitucionales según la teoría de la anomia. Según esta teoría, la criminalidad y las conductas desviadas surgen precisamente cuando la presión social por parte de la estructura social, es decir, esos medios que están institucionalizados para lograr los fines, no son capaces de encontrar un equilibrio con la estructura cultural, es decir, con los fines, que en este caso, hablándolo constitucionalmente, serían los derechos, los valores y los principios. Al no haber un equilibrio entre estas dos, al no promoverse esas condiciones de igualdad, al no tratar de cerrar las brechas sociales tan marcadas, por ejemplo en nuestro país, pues el Estado social de derecho básicamente no estaría cumpliendo lo consagrado dentro de su Constitución. Es por eso entonces importante resaltar que la criminalidad va a surgir porque se acuden a medios menos legítimos, es decir,
a medios que no están dentro de la estructura social, pero que son más efectivos para poder cumplir con la estructura cultural. Por ejemplo, en el último año, en el 2020, pues nos dimos cuenta de las diferencias de brechas y de la inaplicabilidad, en gran medida, de estos valores, derechos y principios constitucionales. Por ejemplo, el desempleo. El desempleo cerró el año con una de las tasas más altas de la última década, que fue de 15,9%. La desigualdad. La desigualdad se estima que está en el 10% de la población nacional, que contiene una riqueza acumulada del 50%. La educación. En la educación vimos que las cifras superaron los 100.000 estudiantes que desertaron. Entonces, ¿esto qué incentiva? Precisamente incentiva esto que les venía comentando anteriormente, que es la búsqueda por medios menos legítimos pero más efectivos para hacer lograr el cumplimiento de este tipo de necesidades que encuentran las personas, como son el trabajo o la alimentación. ¿Sí? Entonces así tenemos que más del 60% de los vendedores y de la economía, de nuestro país es de ventas ambulantes, y que en Bogotá, por ejemplo, la delincuencia en robos tuvo más de 45.000 casos en el último año. Es preocupante. Anteriormente había yo traído a colación los conceptos de la estructura social y la estructura cultural. Estos conceptos como tal los introduce Merton dentro de su obra, y básicamente a lo que hacen alusión es a que se debe mantener un equilibrio entre estos dos para que las conductas desviadas y la criminalidad bajen. La estructura social como tal son los medios, son el control y la regulación que se tienen para alcanzar los fines culturales que están aceptados e institucionalizados, mientras que la estructura cultural son aquellas aspiraciones, objetivos que están aceptados y legitimados socialmente. Estos objetivos pueden generar una conformidad, digamos que momentánea, dentro de la sociedad. En el momento en el que estos objetivos ya dejen de estar tan marcados o dejen de satisfacer las necesidades de la sociedad, se pueden ir cambiando. Cuando estos objetivos y estos medios no son, digamos que acordes, o no están en el mismo punto, pues va a haber un incremento de las conductas desviadas. Y un ejemplo de esto puede ser la cultura traqueta, que se tiene normalmente en algunos sectores de nuestra sociedad, y precisamente ese imaginario de que el millonario traqueto pues es una persona que vive muy bien, vive muchas extravagancias, de muchos lujos, y en algunas clases sociales esto pues se tiene de alguna forma idolatrado. Sin embargo, las condiciones económicas, las condiciones sociales y las condiciones educativas no son las adecuadas para poder alcanzar esos fines, que es poder tener una vida de extravagancias y de lujos. Pues como no se tienen, digamos que el equilibrio entre los fines para que todos puedan acceder a este tipo de vida, no es que sea imposible acceder por estos medios, por los medios legitimados, sino que es mucho más demorado o tal vez imposible para algunas clases. Por lo tanto, se acceden, como lo decía anteriormente, a medios menos legítimos pero más eficaces para poder alcanzar, digamos que este fin, que es poder llevar una vida de este tipo. Por ejemplo, aquel muchacho que vende drogas para poder conseguir unos pesos de más, para poder ascender dentro de la escala socioeconómica de su sociedad. En este punto vamos a comenzar a ver pues cuáles son las condiciones materiales, qué son esas condiciones materiales y cuál es la importancia de tener un acceso a los fines constitucionales por medio de esas condiciones materiales. Entonces, el acceso a los fines constitucionales es importantísimo porque puede disminuir, como ya lo hemos venido explicando, las conductas desviadas, puede quitar el incentivo a la delincuencia y a la criminalidad, y asimismo puede comenzar a reducir esas grandes brechas sociales que se encuentran en nuestra sociedad actual.
Las condiciones materiales entonces son los medios físicos que se tienen para cumplir los objetivos culturales. Es básicamente una parte de la estructura social, pero que está encaminada y que puede ayudarnos a conseguir esa estructura cultural que ya tiene cada sociedad. Por ejemplo, si un objetivo de la sociedad, un medio cultural de la sociedad, es que todos tengan salud, pues la estructura social debe promover los medios para que todos tengan salud, ¿cierto? Pues en este caso las condiciones materiales vendría a ser la construcción de hospitales o clínicas en todo el territorio donde se pretenda que exista la salud y que sea universal. El hospital y la clínica serían las condiciones materiales que ayudarían a el cierre de brechas y la promoción de la igualdad social. Vamos a analizar entonces ahora el artículo 13 de nuestra Constitución Política, que básicamente lo que hace es promover condiciones que nos lleven hacia una igualdad real o material. En este sentido, comienzo por explicar que este artículo pues es bastante polémico en la medida que no podemos ver de una forma clara en nuestra sociedad actualmente que se estén llevando, digamos que, políticas públicas que incentiven el cierre de brechas y las condiciones para mejorar la desigualdad social en nuestro país, ¿sí? Por lo que podríamos decir que no se está cumpliendo con el objetivo, ni tampoco con los medios para lograrlos de una manera real. Esto ocurre por distintos factores, ya sea también por la corrupción, por el clientelismo, por la burocracia, y que muchas veces los recursos pues no terminan donde deben terminar, y más en un Estado social de derecho, que básicamente esto es fundamental para que se pueda denominar Estado social de derecho. Ejemplos de esto y de que conlleva a las conductas desviadas, pues precisamente los encontramos en el ámbito, por ejemplo, de la salud, con la Ley 100 y la privatización del servicio de la salud y las EPS, pues notamos que a las clases menos beneficiadas se les da un supuesto régimen subsidiado, o el CISPEN. Este régimen, a pesar de que se dice que es gratuito, que tiene una gratuidad, pues sí tiene unas grandes diferencias en las condiciones en las que se recibe el servicio de salud, en las formas en las que se presta el servicio de salud y en los sitios donde se da el servicio de salud. Mientras que para las clases altas encontramos que tienen la posibilidad de pagar lo que se llama la medicina prepagada. Esta medicina que básicamente lo que hace es que se atiende de una manera priorizada a quien tiene un factor económico más alto. Como un ejemplo para denotar que no se ha cumplido el artículo 13 a cabalidad, que no se han llevado digamos que políticas que nos lleven a incluir o a cerrar las brechas. Y por otro lado nos encontramos con el caso de Andrés Felipe Arias, el exministro de Uribe. Sí, pues Andrés Felipe Arias, como ya lo sabemos, ha sido condenado por el caso de Agroingreso Seguro, caso en el cual los dineros iban a terminar parando a aportantes de la campaña de Uribe, a terratenientes y a personas con mucho dinero, recursos que hubieran podido ser invertidos a los campesinos más necesitados y que aún así no llegaron, que hubieran ayudado a promover ese cierre de desigualdades, ¿sí? En este mismo caso nos encontramos también con los privilegios que tienen las personas que han ocupado cargos dentro del Estado y asimismo que son de una clase social más alta. Por ejemplo, la cárcel es un medio que ha estado muy marcado para las personas de bajos recursos. Andrés Felipe Arias no se encuentra dentro de una cárcel, está en una guarnición militar, por lo que tampoco se está promoviendo la igualdad social y la igualdad de oportunidades. Entonces, vamos ahora a continuar con cuál sería esa reacción social que se tiene cuando no se garantizan por medios legítimos los fines constitucionales o los fines sociales o los fines de un sector poblacional, porque no necesariamente los fines deben ser los mismos para toda la sociedad.
Entonces, cuando esto no pasa, cuando los fines y los medios no se encuentran, digamos que de una manera equilibrada, pues precisamente hay una ruptura en las intenciones de algunos individuos de la sociedad que aspiran a como dé lugar, y enfatizándose en la estructura cultural, a llegar a cumplirlo, no importa cómo sea la forma en la que se tenga que cumplir. Aquí normalmente se deja de un lado la estructura social y se pasa por encima de, por lo general, otras personas. Un ejemplo de esto son los delitos de cuello blanco. Un señor que puede ser un político, por decir un caso, que es un político, pues ostenta un poder burocrático, ostenta un poder social y también un poder económico, eso hay que decirlo. Esta persona, pues en su avaricia, pues pretende tener un ascenso económico fácil y rápido. Al tener este cargo, al tener, digamos que esta posición social, pues básicamente lo que va a hacer es robar los recursos, que con estos recursos se podría ayudar a muchísima más gente, se los roba para poder comenzar a ascender en la escala social y socioeconómica. Para concluir entonces, me parece importante decir que a mi modo de ver, esta teoría es muy importante y muy buena para poder llegar a tener una comprensión integral de cómo funciona el delito y cómo funcionan las conductas desviadas y qué puede conllevar a que suceda esto. Da una respuesta muy importante al comportamiento humano en la medida que, como ya lo vimos, la presión social muchas veces es un factor de relevancia cuando los medios institucionales no son suficientes para alcanzar los fines sociales. Asimismo, esto es aún mayor cuando estamos frente a sociedades capitalistas y capitalistas salvajes, en la medida que éstas separan a su sociedad por clases, donde existe un gran número de personas que se encuentran dentro de la pobreza y hay una minoría que acumula la mayor cantidad de riqueza. El objeto de esta teoría también es muy relevante para el estudio del Estado y cuál debe ser su papel dentro de nuestra sociedad, dentro de las condiciones para cerrar estas brechas desiguales y para que se disminuya precisamente las conductas desviadas y el delito, y sobre todo en un Estado social de derecho. Eso fue todo entonces, espero que les hubiera gustado bastante, que hubieran podido comprenderlo y muchísimas gracias por su atención.